Muy buenos días, bienvenidos, que Dios les bendiga. Estamos en este día, el día del Señor, para exaltar al que vive por los siglos de los siglos, y queremos darle la más cordial bienvenida para que participen junto con nosotros en nuestra adoración a nuestro Señor. Quiero leer parte de un bello salmo. Dice: los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Dios nos bendiga. Cantemos juntos a nuestro amado Señor. Es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres sí Señor, sí Señor, sí Señor. Tan fiel, tan fiel. Desde tu hogar diga: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y
fiel. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es fiel? Él siempre permanece fiel, amén. Y en su fidelidad descansamos día tras día. En su fidelidad, iglesia. Y tenemos la certeza de que como ese glorioso día en que Él transformó nuestros corazones y nos preparó y nos sigue preparando para llevar su palabra a todo lugar, así nos está preparando para su gloriosa venida. ¿Cuántos lo creen? Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Declare, ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia, Jesús. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha rescatado. Amén. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
rescató. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha rescatado, Jesús. Y gracias a ese hermoso milagro en la cruz, Señor, hoy podemos estar aquí delante de ti, Rey, confiados de que tú, mi Dios amado, estás para con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el con tu hermosa sangre, Señor. Somos de tu pertenencia. Gracias a eso tenemos vida, Señor, y vida en abundancia. Oh, sí, Señor. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Más allá de lo soñado, donde
en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Padre, te queremos dar muchas gracias. Tu gracia conduce nuestros pasos. Gracias porque tú conoces el sendero y el camino que nos has propuesto caminar. Y gracias, Señor, porque no nos mandas solo, va tu compañía con nosotros. Somos instrumentos en tus manos para llevar a cabo la obra que nos has encomendado. Así que queremos darte gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos, te alabamos y te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de elevar nuestros cánticos a ti. Pero más que nuestros cánticos, elevar nuestras vidas y ponerla a tu fiel cuidado y dirección. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y en Él te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Gracias a nuestros hijos. Gracias a Aarón y Rebeca por dejarse usar con una música tan bella y tan preciosa, ¿verdad? Bienvenidos otra vez. Para su servidor, el pastor Ender, es un completo gozo estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y este último cántico me da pie para introducir una nueva serie, muy breve, apenas van a ser 3 mensajes, que la he intitulado Aquí estoy. Hablaré de 3 personajes de la Biblia. Hoy hablaré de Samuel, el próximo domingo hablaré de Gedeón y finalmente hablaré del apóstol Pablo. Así que no se pierdan esta breve serie, Aquí estoy. Y mi deseo, por supuesto, es que nosotros también le digamos: Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a llevar a cabo la tarea que me has encomendado. Bueno, hay un pensamiento que se ha atribuido a muchos hombres en la antigüedad que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Repito, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y resulta que la palabra del Señor nos deja lecciones extraordinarias. Y las historias de la Biblia no son como las historias seculares, pues las historias de la Biblia nos dejan lecciones extraordinarias. Y quisiera mencionar 2 versículos antes de entrar a considerar al primer personaje, que dice así en Romanos 15:4, dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esto es lo que dice Pablo. Todo lo que se escribió en el pasado, está haciendo referencia, por supuesto, al Antiguo Testamento, dice, se escribió para enseñarnos. Y posteriormente, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 11, dice: todo eso le sucedió al pueblo de Israel, entre paréntesis, para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado
el fin de los tiempos. Así que la historia que recoge este libro ha sido escrita para enseñarnos los principios de la palabra del Señor y para advertirnos que si descuidamos nuestras vidas, vamos a tener realmente malas pisadas en el camino. Hoy vamos a considerar un personaje que me ha llamado mucho la atención y que espero que usted pueda seguirme. Y yo voy a desarrollar esta historia en 5 actos. Y vamos a pensar que estamos aquí en un teatro, en un escenario, y lo vamos a desarrollar en 5 episodios. Y vamos a andar, por supuesto, en el primer libro de Samuel, que originalmente eran realmente un solo libro, pero que posteriormente se dividió en 2 libros, primera y segunda de Samuel. Pero no vamos a entrar allí en mayores detalles. En el primer acto vamos a ver una familia disfuncional o un matrimonio disfuncional. Un hombre que tenía 2 mujeres. Me voy a referir a Elcana, que tenía 2 esposas, Ana y Penina. Ustedes pueden seguirme posteriormente, no vamos a entrar en todos esos detalles a causa del tiempo. Pero lo interesante es que esta historia en la Biblia comienza así: hubo un hombre. Y este es el primer eslabón que vamos a considerar. Hubo un hombre llamado Elcana. Bueno, les decía que este hombre tenía 2 esposas. Y esto era común, era una práctica común en aquel entonces y en aquellas tierras. Mas sin embargo, la palabra del Señor continúa hasta hoy tal como Dios la dio en el principio, cuando habló en el libro del Génesis. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 se funden en un solo ser. De modo que aquí tenemos un matrimonio disfuncional que trajo obviamente sus problemas. De modo que el nombre de una de esas mujeres era Ana y el de la otra Penina. Y el asunto es que Ana era estéril, en cambio Penina era fecunda, tenía hijos. Y esto comenzó realmente una rivalidad muy terrible. En aquellos tiempos, ser estéril traía una gran vergüenza, una gran afrenta. ¿Por qué? Porque se pensó que Dios había cerrado la matriz, que esa persona, esa mujer estaba bajo maldición. De modo que Ana tenía una pena, tenía una vergüenza, una afrenta, y peor aún, su rival Penina dice que la atormentaba. Así que vamos a ver que esto realmente trajo muchos problemas a este matrimonio. Por otra parte, permítame decir que la presión por tener hijos en los tiempos bíblicos era una cuestión cultural. Aparte, por supuesto, de pensar que la mujer que no tenía hijos estaba bajo maldición, también había algo de urgencia, porque en el caso que el esposo muriera, el hijo mayor debía atender a esa madre. Y este hombre me parece que era un hombre de buen corazón, aunque tenía 2 mujeres. Yo tiendo a pensar que su primer matrimonio fue con Ana, que pasaron muchos años. Y como no le daba hijos, entonces él buscó otra esposa, porque eso era práctica de aquel entonces. Así que yo pienso que Ana era su primera esposa, el gran amor de su vida, y como no le daba hijos, entonces buscó a otra mujer llamada Penina, que le dio, por supuesto, hijos, y así fue esta historia. Bueno, en la Biblia hay varias mujeres que fueron estériles y que finalmente tuvieron la bendición del Señor. Este es el primer acto, un hombre que tenía 2 mujeres y que este matrimonio no estaba funcionando bien, porque había quebrantado una primera ley de Dios, que dejará el hombre a su padre y a su madre, y los 2 se funden en un solo ser. Mas sin embargo, pienso
que Elcana amaba a Ana y era el gran amor de su vida. Bueno, el segundo acto es muy interesante, porque un día esa situación tuvo un giro inesperado para Ana. Y ahora vamos a seguir un poquito de cerca a Ana. Antes era Elcana, ahora vamos a hablar un poquito acerca de Ana, porque esta historia tuvo un giro inesperado. Resulta que Elcana fue con sus dos mujeres a Silo. Silo era el lugar del servicio o de las ofrendas al Señor, un lugar que distaba tal vez unos 30 kilómetros aproximadamente de donde ellos vivían, y anualmente iban a ese lugar para ofrecer sacrificios al Señor. Y allí fue Elcana con sus dos mujeres y los hijos de Penina para dar ofrenda al Señor. Y allí este hombre vio a Ana bastante triste y le preguntó: ¿por qué lloras? Obviamente él sabía cuál era la razón del llanto de esta mujer. Y le dice: ¿yo no te soy mejor que 10 hijos? Yo creo que este hombre estaba tratando de darle aliento y de darle fuerza a esta mujer. Pero esta mujer tenía una gran necesidad de tener un hijo. Y yo creo que la vocación por excelencia de toda mujer es la maternidad. Y máxime en aquel entonces, donde una mujer fecunda con muchos hijos era una mujer honrada. En cambio, una mujer sin hijos era una mujer que tenía toda una afrenta social, una afrenta moral. Ahora, esta mujer entonces llegó a Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión, y allí volcó su corazón delante de Dios y dijo así: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. A mí me ha llamado mucho la atención esta oración. Yo supongo que ella hizo una oración más larga, como vamos a ver un poco más adelante, pero este es el resumen de esta oración. Y noten cómo se describe a sí misma esta mujer: desdichada y olvidada de Dios. Ese era el dolor que ella tenía en su corazón. Tenía la necesidad imperiosa de tener un hijo y aparte toda una vergüenza social. Yo supongo que esta mujer había orado muchas veces, pero aquí descargó su corazón delante del Señor y hace un voto de entregar ese hijo que lo está pidiendo al Señor. Y esto se llama un voto nazareo. Esta palabra significa poner aparte. Este hijo que ella se lo estaba pidiendo a Dios, le está diciendo: yo te lo voy a devolver. Si ustedes buscan posteriormente en el libro de Números, el capítulo 6, que no vamos a entrar en detalle, allí hay unos detalles muy interesantes: quién es una persona nazarea. Así que esta mujer le dice a Dios: si tan solo te dignas de mirar la desdicha y la aflicción de esta mujer y me concedes la gracia de tener un hijo, yo te lo voy a entregar por entero a ti, Señor. Entonces hay un momento en que la desdicha de esta mujer comienza a dar paso a la dicha, y solo hay que saber esperar el momento de la oración, cuando Dios va a actuar. Y no hay manera de saber cuánto tiempo había transcurrido esta mujer orando, haciendo las diligencias, como uno dice, en su relación marital, sin ver el fruto de un hijo. Y el dolor y la tristeza de esta mujer iban realmente creciendo cada día más y más. Permítame decir que cuantas veces le venía la menstruación a Ana, ella se ponía muy triste. Ella estaba esperando tener un hijo. Y cuantas veces ella veía a Penina con su barriga,
que estaba embarazada, esto era una punzada en su corazón. Y yo me puse a pensar cuántas veces habría orado Ana que Dios le concediera la bendición de salir embarazada. De seguro que muchos años. Pero me atrevo a pensar que Ana no se dio por vencida. Siguió haciendo la diligencia, como uno dice, siguió esperando en el Señor, pero esta vez Dios obró. Dios tiene su tiempo. Y es lo que quiero decir. A veces nosotros anhelamos y pedimos al Señor una y otra vez las cosas, pero todo tiene un tiempo. Dios tiene todo preparado, absolutamente todo preparado. Dios no se le escapa absolutamente nada. Y hubo una conexión de esta mujer con el Señor y fue el momento cuando Dios, por supuesto, obró. Pero al leer este episodio, aquí yo veo falta de tacto en un sacerdote que ya vamos a ver un poquito más adelante, llamado Elí, que la tuvo por ebria. Este hombre no tuvo discernimiento. Este hombre no estaba allí metido, diríamos, en el ambiente. Ya lo vamos a ver porque era un hombre que estaba actuando mal. Y este hombre entonces le dice, mire, digiere tu vino, no, deja de estar borracha, digiere tu vino y punto. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Quizás nosotros no podemos ponernos en los zapatos de Ana. Antes había dicho en su oración, mira la desdicha de esta mujer. Mira el dolor de esta mujer. Y ahora dice al sacerdote, yo soy una mujer angustiada. Yo he venido a desahogarme delante de Dios. Y qué bueno cuando uno se desahoga, ¿verdad? Lleva tu carga, dice la Biblia, delante del Señor y Él te va a sustentar. Llegó el momento entonces en que esta mujer finalmente descargó o puso en manos del Señor su carga, su dolor, su pena, y Dios entonces obró. Me ha llamado mucho la atención porque hay dos textos, uno en el libro de Isaías, el capítulo 66, donde el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas y así estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Obviamente esto calza en la vida de Ana, una mujer que estaba sufriendo, literalmente estaba agonizando. Era una mujer angustiada que vino a desahogarse. ¿Y cómo no la iba a escuchar el Señor? El Señor la atendió, porque el salmista David dijo en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que esta mujer llegó con un corazón contrito, llegó con un corazón humillado y el Señor no la despreció. Finalmente, este sacerdote le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Como dicen ahora, esta mujer recibió aquella palabra. Cuando el sacerdote Elí, y ella por cierto no le contó a Elí cuál era el problema, por lo menos aquí no se ve. Simple y llanamente le dijo, yo he venido a desahogarme delante del Señor. Y anteriormente ella había hecho esa oración, dame un hijo, Señor. Por cierto, Raquel en el Antiguo Testamento le pedía a su esposo, dame un hijo o me muero, decía Raquel. Yo creo que Ana estaba casi con las mismas palabras. Entonces
cuando el sacerdote le dice, vete en paz y el Señor te conceda lo que le has pedido, permítame entonces decir, como dicen ahora, esa mujer recibió aquella palabra y le dijo, gracias. Ojalá favorezca usted siempre esta sierva suya. Y la Biblia dice que esta mujer se fue y no estuvo más triste. ¿Qué había pasado? Había puesto su carga en el Señor. Y qué bueno cuando uno llega también en la presencia del Señor con todos sus temores, con todas sus angustias, con todas sus preocupaciones. Y uno ora y derrama su alma delante del Señor, como lo hizo Ana. Y pone ese problema en las manos del Señor, como yo decía del Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echando sobre Jehová toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué pasó con Ana? Dice, no estuvo más triste. Yo creo que se le quitó un gran peso de encima. Yo creo que esta mujer tenía la convicción de que Dios iba a hacer algo. Tenía la seguridad de que Dios iba a hacer algo. Que aquel tormento no solamente iba a pasar, sino que Dios le iba a dar lo que tanto ella estaba anhelando. Así que dejó el problema en las manos del Señor y se fue tranquila. Aquí está ahora el tercer acto. ¿Y cuál es el tercer acto? Está señalado por esto. El Señor se acordó de Ana. Y esta es una figura literaria. Dios no sufre de amnesia. A Dios no se le olvidan las cosas. Pero esta es una manera en que el escritor bíblico pone para hacer ver que Dios actuó en la vida de esta mujer. Dice, el Señor se acordó de Ana. Y esta es la respuesta de Dios. Y Ana entonces concibió el hijo por quien tanto había orado. El milagro se dio. Y el Señor le abrió la matriz. Y finalmente llegó el hijo tan esperado y le puso por nombre Samuel. Se lo pedí al Señor. Yo no sé si alguna mujer está escuchando estas palabras y tiene problemas con la infertilidad o es estéril. Y yo sé, aunque yo soy un hombre, pero he leído que la vocación de toda mujer es la maternidad. El gran anhelo es tener hijos. Si usted aún no ha podido concebir, siga orando. La respuesta puede estar muy cerca, mucho más cerca de lo que usted cree. Bueno, la Biblia dice que finalmente, luego de dejar de amamantarlo, lo llevó al santuario para cumplir con su voto o promesa al Señor, y allí lo dejó al cuidado del sacerdote Elí. ¿Qué edad tendría ese niño? ¿Sabe? Yo estuve haciendo un estudio, no voy a entrar en los detalles, pero a los 3 años la madre dejaba de amamantar a su hijo. No es que seguía sacando leche, sino que había, por supuesto, una combinación de leche y de comida, pero si ya la madre no tenía más leche, buscaba una mujer lactante para que le diera el pecho a su hijo. Y si no encontraba otra mujer, entonces le daba leche de chiva, o de cabra, o de oveja, o de vaca. Y a los 3 años, entonces lo destetaba. Y hacía una fiesta. Cuando Abraham tuvo su hijo, a los 3 años, dice que hizo un banquete. Así que esta mujer, cuando cumplió los 3 años, lo llevó a el santuario, a la casa del Señor. Ahora, a mí me llama mucho la atención y yo me he preguntado, ¿dónde están las madres que anhelan, que desean dedicar sus hijos al Señor? ¿Dónde están esas madres? Y yo no sé si yo voy a pisar algunos juanetes, como nosotros decimos,
Pero muchos hacen un gran esfuerzo para que su hijo sea un gran pelotero, quizás un gran futbolista. Deja de llevarlo a la escuela bíblica dominical para llevarlo a la cancha de fútbol el domingo. ¿Y dónde están las madres que anhelan que sus hijos le sirvan al Señor? Yo supe de una historia muy triste. Una mujer que quería que su hijo fuera bailarín, de modo que desde muy pequeño lo llevó al salón para que aprendiera ballet clásico. Y el muchacho empezó a desarrollarse, ya niño, por supuesto, en este arte. Y fue creciendo en ese ambiente, Este niño llegó a ser un homosexual. Yo supe de su historia. Ya un hombre contrajo SIDA hace muchos años y lamentablemente murió. Y su madre decía, esta es la historia: yo me lamento que yo obligaba a mi hijo a ir a las clases de ballet donde el ambiente no le era favorable para nada. Yo creo que el mejor ambiente para un muchacho, aparte de su casa, es la iglesia. Y yo tengo mucho temor cuando los padres hacen un gran esfuerzo para llevar a sus hijos al deporte y lo van sonsacando de la iglesia, de la escuela dominical. Y después, mis hermanos, no se lamenten, como lamentablemente pasó con esta madre que lamentablemente después ella misma lo hacía así. Ahora me llama mucho la atención que Ana dejó su hijo de 3 años con un adulto. Si esto pasara hoy, nos llevan a la corte inmediatamente. Pero déjenme decirles que eso era una práctica común en aquel entonces. Eso era lo que se hacía. Eso estaba perfectamente bien. Y yo me puse a pensar que gracias a Dios que ni Elí ni sus hijos eran pedófilos. Pero los hijos de Elí eran unos perversos. Dice la Biblia que se acostaban con las mujeres a la puerta del santuario. Y yo me imagino que aquella mujer oraba permanentemente por su hijo para que Dios lo guardara y que Dios cumpliera su propósito en él. Yo bendigo a las madres que oran permanentemente por sus hijos. Yo puedo decir, yo soy producto de una madre que oró al Señor por mí. Yo soy producto. Y cuando yo me estaba desviando, y yo fui parte del Partido Comunista cuando yo era un estudiante, mamá oraba que Dios me sacara de esa situación. Y Dios lo hizo. Y aquí estoy sirviéndole a Él. Así que yo alabo a Dios por las madres. Y yo invito a las madres a que no se dejen robar a sus hijos. Que dedíquenlo al Señor y que oren permanentemente al Señor. Y déjenme decirles algo más. Perdone que yo haga referencia a esto personalmente, pero cuando nosotros nos casamos ya vamos a cumplir 40 años. Yo le pedí al pastor de nuestra iglesia que nos iba a casar. Yo le decía, hermano Anderson, era un misionero, antes de que usted ore, permítame yo orar en la boda, en la ceremonia. Y en efecto, Laura y yo arrodillados, yo oré al Señor y yo dediqué nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, y nosotros no sabíamos si el Señor nos iba a dar hijos. Y yo voy aún más allá. Cuando llegamos al hotel, la noche de boda, Laura y yo nos arrodillamos al lado de la cama. Pusimos nuestra maletica y ahí nos arrodillamos al lado de la cama y yo oré. Señor, te entregamos nuestras vidas y te entregamos nuestros hijos para que te sirvan a ti y danos la gracia de poder levantarlos en el temor tuyo. Yo alabo a Dios. Nuestro hijo mayor es pastor musical. Él tiene otra profesión como comunicador social
Nuestra hija Rebeca, que ya ha cantado con su esposo Aarón, también le sirven al Señor. Ella es psicóloga, pero le sirve al Señor. De modo que esta es una gran satisfacción. Así que padres y especialmente madres, sigan por supuesto orando, porque Dios va a responder. En cuarto lugar, o el cuarto acto, aquí hay un marcado contraste entre la educación y formación que recibió Samuel en esos 3 primeros años y la manera como el sacerdote Elí dirigió su familia. ¿Y por qué decimos esto? Por el producto. El producto de los hijos de Elí fueron muchachos perversos. No solo se acostaban con las mujeres que venían a la casa de Dios a dar sus ofrendas, sino que cuando iban a dar sus ofrendas, ellos arrebataban parte de esa carne. Algunas ofrendas eran exclusivamente para Dios. Nadie podía tomar esas ofrendas, nadie, solo para Dios. Otras ofrendas, la parte era para la familia, para los hijos. Y en otras ofrendas, parte era para el sacerdote. Pero ¿qué hacían ellos? Tomaban todo, lo que era para Dios, lo que era para la familia, lo que era para ellos, y eran perversos. Este es el producto de una mala formación, de una mala educación. Pero me ha llamado mucho la atención que la ciencia de hoy, la ciencia de la psicología, nos dice que el muchacho es formable hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Se le forma la personalidad, se le forma el carácter hasta los 3 años. De ahí en adelante es posible que haya algo y que seguramente hay que emplear la correa, como uno dice, pero los 3 primeros años es clave. Y a mí me llama mucho la atención. Noten que lo dejaban de amamantar, lo destetaban a los 3 años. Y aquí está este muchacho, con valores y con principios, y por eso la Escritura dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué vio este muchacho Samuel en los hijos de Elí? Unos perversos. Pero esto no hizo nada para que este muchacho se apartara del Señor. Este muchacho siguió firme. Y yo pienso ahora en Lot, en el Antiguo Testamento también, que vivía en Sodoma. Y dice que era tanta el desorden, el caos, que este hombre se angustiaba al ver aquellas cosas y oír lo que oía. Pero este hombre permaneció fiel al Señor. Aquí está el producto de seguir fiel al Señor. Un niño, un muchacho que fue criado y levantado en el temor de Dios. Y en quinto y último acto, debo decir que Samuel nace en una situación de caos para el pueblo de Israel. Había una tremenda confusión. Dice que la palabra de Dios escaseaba, que no había visión con frecuencia, que había un caos y un desorden en el culto, que este hombre que era levita estaba allí con sus hijos haciendo de las suyas. Este hombre empezó a ser cada día peor. Finalmente sus hijos murieron. Pero mientras el hijo estaba entonces, la destrucción venía a esta casa, Dios estaba levantando un muchacho con buenos principios, con buenos valores, llamado entonces Samuel, porque hay una expresión muy hermosa, aquí ya casi finalizando. Dice: durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Y así fueron transcurriendo los años. Este hombre fue creciendo, y llegó a ser un gran hombre de Dios. ¿Dónde está el comienzo de todo esto? En una madre, en una mujer, en una madre devota, en una mujer consagrada a Dios, que le dijo: Señor, si tú me das un muchacho, yo te lo voy a entregar a ti. Y comenzó un despertar espiritual en aquella región. Ahora, mis hermanos, ¿qué aprendemos realmente de esta historia?
yo creo que aprendemos, en primer lugar, la importancia de una madre temerosa de Dios. Y yo apelo aquí a las madres especialmente. Alguien ha dicho que la formación de un hijo varón especialmente depende de una madre, y en este caso de una madre temerosa de Dios. Me ha llamado mucho la atención que el libro de Proverbios fue escrito por el sabio Salomón, pero el capítulo 31, el último capítulo, fue escrito por otro hombre y dice que él escuchó la instrucción de una madre. Y comienza así ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? Esta mujer preocupada. Y qué bueno es tener madres temerosas de Dios que instruyan al hijo a seguir en los caminos del Señor. Pero también yo veo la importancia de un esposo que apoye, de un esposo que lleve también la carga, pero sobre todas las cosas que ame, que respete. Y yo creo que este hombre es Elcana. Aunque tenía dos mujeres, parte de la tradición, de la cultura de aquel entonces, pero su gran amor era Ana. Y por cierto, Ana posteriormente tuvo 3 hijos y 2 hijas. Y si bien el ambiente de crianza puede no ser el óptimo o favorable, tal como el ambiente en que creció Samuel, pero los primeros 3 años fueron clave para la formación de este muchacho. Instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y yo creo que mientras aquellos hombres ofendían al Señor, aquel muchacho fue creciendo y dijo: yo me voy a mantener firme, yo no me voy a desviar. Puede haber muchos malos ejemplos, puede haber muchas tentaciones, pero el hogar es fundamental. La educación en la casa es fundamental. Este muchacho tenía temor de Dios, pero quería honrar a sus padres. Y Dios bendijo de una manera especial a aquel muchacho. ¿Cuánto necesitamos hoy? ¿Recuerdan el título? Aquí estoy. ¿Cuánto quisiera que usted también le diga al Señor: Señor, aquí estoy? Dios llamó a Samuel en 3 ocasiones, siendo un niño, y le dijo: Señor, aquí estoy, úsame. Si usted le dice eso al Señor, Dios lo va a usar. Dios no usa personas extraordinarias, Dios usa personas ordinarias, comunes, pero que estén dispuestos a ponerse en las manos del Señor. Yo le hago este llamado. Si usted quiere honrar al Señor, póngase en las manos del Señor. El resto lo va a hacer el Señor. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por la bendición de escuchar una vez más tu palabra. Y ahora, Padre amoroso, te doy gracias por la vida de Samuel. Su ejemplo perdura, ha trascendido a través de los siglos. Y hoy tenemos, Señor, su ejemplo que nos inspira, pero sobre todo la gracia tuya en escoger a aquel muchacho, aquella madre, aquella familia, para traer aquella sociedad, aquel muchacho que provocó cambios sustanciales en la vida de tu pueblo. Levanta ahora, Señor, hombres y mujeres para que hagan la diferencia, Señor, en medio de tu pueblo. Ya estamos cansados de ver tantos malos ejemplos, Señor, en tu casa. Ya estamos cansados, Señor, de ver tantas vidas, Señor, que no te honran a ti. Hoy queremos consagrarnos, pero pedirte también, Señor, que levantes más hombres y más mujeres
en medio de este mundo que tanto te necesita. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Finalmente quiero invitarlos todos los miércoles a las 8:30 de la noche en la aplicación Zoom. Ustedes lo están viendo en los caracteres. Pueden conectarse con nosotros los miércoles, repito, a las 8:30 de la noche. Estamos allí orando por las diferentes necesidades. Así que conéctese con nosotros. Los días jueves estamos sacando también un estudio pero muy pertinente. Es el estudio del libro del Apocalipsis. Todos los jueves a las 8:30 de la noche por YouTube. Así que sintonícenos. Es un estudio pertinente de las cosas que están pasando en el mundo y que este hermoso libro lo tiene, el libro del Apocalipsis. Y finalmente quiero agradecer a todos los hermanos que dan de sus diezmos y sus ofrendas para que la obra del Señor avance. Ciertamente no estamos por ahora reuniéndonos, pero sí le estamos poniendo ahí el link para que usted se meta y usted tenga la oportunidad de dar sus diezmos y dar sus ofrendas. Busque Ministerio Latino Eastfield y dé su contribución para la causa de Cristo. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Que Dios los bendiga y nos veremos el próximo domingo con toda la bendición del Señor. Hasta pronto.